Amigos, ¿qué tal? Buenos días de domingo. Buenos días y mis excusas por haber estado tanto tiempo sin subir contenidos a la web y sin hacer videoblog. He estado con un catarro importante, un resfrío muy gordo, y ni tenía voz, ni tenía cuerpo, ni tenía ganas de escribir o de hacer videoblog. Ese ha sido el motivo de este largo periodo de silencio. Un videoblog cortito hoy, en el que vamos a contar de pasada una noticia que está teniendo mucha repercusión en los medios de comunicación. Incluso se le han dedicado espacios en algún programa de televisión. Me habéis escrito algunos preguntando acerca de si es verdad, y que habla de un presunto incendio a bordo del Titanic. Incluso hay algún osado que dice que el naufragio del Titanic se debió a un incendio. Pues veréis, esto no es nuevo, es decir, se lleva hablando del dichoso incendio del Titanic muchísimos años, pero muchísimos, no os podéis imaginar. Os voy a enseñar algo. Esto que tengo aquí es uno de mis álbumes de recortes sobre el Titanic. Y en el mismo tengo varios recortes de prensa sobre el dichoso incendio del Titanic. Lo que dice la noticia es que el Titanic llevaba un incendio en una de sus carboneras. Por ejemplo, aquí hay una noticia del Diario Sur de Málaga de los años 90, fijaos lo que estoy diciendo, ya más de 20 años, el naufragio del Titanic se debió a un incendio. Otra noticia de ABC, también de los años 90, dos testigos descargan de culpa al capitán del Titanic y habla del incendio que fue ocultado a los pasajeros, etcétera, 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 que había un incendio en una de las carboneras de los pañoles de carbón del barco. Pues bien, ¿es esto cierto? ¿Llevaba el Titanic un incendio a bordo? Por supuesto. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, eso es algo notorio y conocido desde 1912, el que se hundió en el barco. Luego ocurre que de cuando en cuando salta la noticia y algún listo bastante indocumentado pretende ganar dinero a costa de este tipo de noticias infundadas. Además son gente que carecen de cualquier tipo de preparación naval y no saben de lo que están hablando, dicen unas tonterías espantosas. Vamos a ver, el Titanic llevaba un incendio efectivamente en una de sus carboneras. Igual que muchos vapores, los incendios a bordo de los buques de vapor en las carboneras eran algo muy habitual, era algo por la propia naturaleza del carbón, susceptible de sufrir continuamente combustiones espontáneas, pues se producían muchos incendios, pero incendios que no tenían más trascendencia. Incendios que se iban controlando, se paleaba el carbón, se refrescaba, se cerraban los tiros para sofocar el fuego y no iba a ninguna parte, no causaba la destrucción del buque. El Titanic se hundió porque tuvo una colisión frontolateral contra un iceberg. Lo hemos explicado aquí ya muchas veces. Si alguno quiere leerlo con un poquito más de profundidad, le remito a mi libro sobre el hundimiento del Titanic, que lo podéis descargar de forma gratuita en naufragios.es. Ahí pues se describen las causas del hundimiento y cómo se produjo la colisión. El Titanic, lo he dicho muchas veces, es una caja de hacer dinero. Todo lo relacionado con el Titanic produce beneficios, da dinero. Por eso de vez en cuando salta algún listo y refresca este tipo de noticias, ya por otro lado ampliamente conocidas y difundidas, simplemente pues para ganar dinero y para ganar notoriedad. ¿Que el Titanic llevaba un incendio a bordo? Por supuesto que llevaba un incendio a bordo en una de sus carboneras, en uno de sus pañoles de carbón, igual que otros muchos vapores de su época. Eran incendios que no iban a ninguna parte, que no causaban la destrucción del barco. Incendios que se acababan controlando y se acababan sofocando y punto, que fue lo que ocurrió en el Titanic. No es posible que un incendio cause daños en la estructura de en una carbonera, cause daños en la estructura de un barco como el Titanic para hundirlo. Es como esa teoría que hay, de la cual se habla ahora a raíz de la película de James Cameron muchísimo, acerca de que el acero del Titanic con bajas temperaturas se volvía frágil. Pues es cierto, el acero del Titanic a baja temperatura se volvía frágil. Coño, pero es que es el acero que se fabricaba en aquella época. Es que no había otra cosa. Insisto, la causa primigenia del hundimiento del Titanic fue una colisión frontolateral contra un iceberg que le abrió una vía de agua descomunal, formada por una cantidad muy importante de pequeñas vías de agua, de pequeñas separaciones entre las planchas del casco, y que acabó provocando su hundimiento. Insisto, no es por hacerme propaganda, lo podéis leer de forma detallada en mi libro sobre el hundimiento del Titanic, que lo podéis descargar en nuestra página web, aunque ya la página no está operativa, pero el libro todavía es posible descargarlo.
Y tenemos que estar acostumbrados a que de cuando en cuando se produzcan estas noticias, ¿verdad? Siempre habrá listos y avispados que querrán seguir sacando beneficio, tajada al tema del hundimiento del Titanic. Por otra parte, la noticia no es más que una patraña, es decir, el Titanic se hundió por lo que se hundió, y lo de intentar achacar el incendio, el hundimiento del Titanic no es más que una gilipollez. Y perdonad por el lenguaje, pero ya sabéis que a mí me gusta hablar claro y decir las cosas así. Y nada más por hoy en lo que se refiere a este punto. Os voy a dar dos noticias. La primera, comenzamos con los actos conmemorativos del centenario del naufragio del Valvanera. Lo primero que vamos a hacer es una colaboración muy importante en un radiodocumental sobre el naufragio del Valvanera. Aún no os puedo avanzar mucho más porque evidentemente estas cosas se hacen con discreción, pero va a ser un documental muy bonito, muy importante, con varios capítulos, y ya os diré cómo oírlo y os pondré los enlaces pertinentes. En segundo lugar, comenzamos, o mejor dicho, pretendo comenzar en naufragios.es una serie de videoblogs dedicados a la guerra civil. La verdad es algo que he estado evitando mucho tiempo porque sé por experiencia propia que hablar de la guerra civil es meterse en problemas porque siempre va a haber gente a la que no le gusta lo que tú dices, ¿verdad? No sé si recordaréis los que lleváis más tiempo aquí siguiéndonos en la página, unos artículos que publiqué sobre el hundimiento del submarino republicano C3 o del crucero nacional Baleares, que gustaron mucho, tuvieron muchísima aceptación, la gente los acogió muy bien, pero hubo también a quienes les sentó muy mal. Ha pasado ya muchos años desde que terminó la guerra civil, y yo creo que es hora de ir contando las cosas con imparcialidad y con objetividad e ir olvidándonos de historias de malos y buenos. El que piensa que la guerra civil española fue una guerra de malos y buenos va apañado. La guerra civil española no hubo blanco ni negro, hubo gris y con muchos matices. Por supuesto vamos a hablar sobre todo de la guerra civil en el mar, desde el alzamiento y revolución en la Marina, con la pésima actuación que tuvo la República con respecto a la oficialidad de la escuadra, y también el mal uso que hizo el bando de Franco con la Marina española. Tanto Azaña como Franco demostraron ser grandes españoles porque no usaron la Armada, la Marina de Guerra tal y como debían de haberla usado. En fin, de todas estas cosas vamos a hablar en ese especial. Me gustaría conocer vuestras opiniones acerca de un especial sobre ese tema, ¿verdad? Aquí hemos publicado ya varios, subido a la web varios especiales sobre la guerra civil española, pero nunca en formato de videoblog, sino por escrito. Hemos hablado pues de bombardeos en Barcelona, de determinados combates navales, determinadas acciones navales, pero un videoblog hecho de forma continuada sobre la guerra civil, viendo todos sus aspectos sobre lo que se llamó la campaña naval de la guerra civil, nunca lo hemos hecho, y yo creo que va siendo hora. Vamos a ver cómo sale. Y nada más, como siempre, espero que esto del Titanic os haya gustado. Es una chorrada, me molesta que la gente le preste atención a estas noticias porque son difundidas por gente que únicamente busca protagonismo. Y nada más, un fuerte abrazo marinero, y en breve volveremos a subir contenido.